Bienvenidos, bienvenidos a todos. Les recuerdo a todos los que están en la sala privada en esta red de comunicación, mantenga sus micrófonos apagados, les agradecemos mucho. Les damos la más cordial bienvenida a esta primer jornada digital bajo el hecho de, bueno, pues en esta nueva realidad es indispensable adquirir conocimientos que nos sirvan y que nos sean de utilidad y que los podamos difundir en gran medida. Y es por eso que agradecemos mucho al gobierno de Guadalajara, en coordinación con la sociedad civil, Coffee Law SC, doctor Jorge Fernández Ruiz, se pueda desarrollar esta sesión, esta importante jornada, este ciclo de videoconferencias. A continuación, le cedo el uso de la palabra para dar esta inauguración a esta jornada digital al maestro Víctor Sánchez Orozco, secretario general del gobierno de Guadalajara. Adelante, maestro, muchas gracias por hacer posible este magno evento. Muchas gracias, al contrario a ti, licenciado Rodolfo Guerrero, por esta invitación. Justo es algo muy relevante, muy importante y sobre todo algo que manejas tú muy bien como un especialista en este tema de la prevención en el mundo digital, en donde estamos viendo, sobre todo con esta pandemia, cómo ha cobrado gran relevancia todas las redes digitales, todo lo que es la comunidad digital. Entonces, al contrario, estamos agradecidos al gobierno del alcalde Ismael del Toro, a nombre de él y de todo el gobierno municipal, pues agradecerle a todos los que se inscribieron a este taller, que es un taller de muy buen nivel, un taller muy actual, y sobre todo nuestro reconocimiento a Rodolfo Guerrero, que es un activista en el mundo jurídico. Y bueno, pues estas jornadas que hacemos en coordinación con él, pues nos da mucho gusto, lo felicitamos y por supuesto a ustedes también, invitarles a conocer todo lo que pasa en el mundo digital y cómo hay que prevenir desde delitos, desde conductas antisociales, etcétera. Entonces, pues nos congratula y les invitamos pues a escucharles y a que nos acompañen también el día de mañana, que también va a haber un conversatorio de primerísimo nivel. Pues gracias a todas y todos, a nombre del alcalde Ismael del Toro les damos la bienvenida y damos por inaugurado, siendo las 5:17 de la tarde, este 1 de octubre, estas jornadas de videoconferencias de prevención en el mundo digital. Un abrazo y también felicidades, por supuesto, como ya lo dije, a Rodolfo Guerrero Martínez y por supuesto a la sociedad civil Coffee Law. Abrazo y bueno, pues aquí estamos acompañándonos un rato también. Muchas gracias, felicidades, enhorabuena y adelante. Muchísimas gracias, maestro Víctor Sánchez Orozco, secretario general del gobierno de Guadalajara. Mande por favor mis saludos afectuosos al presidente municipal, el licenciado Ismael del Toro Castro. Muchas gracias. Y desde luego, bueno, pues agradecerles a todos los que están en esta importante sesión, porque, bueno, justamente abrimos con este tema de la prevención en el ciberespacio y los derechos humanos. Dos grandes temas que representan un gran peso, que a veces no dimensionamos en este contexto que estamos viviendo tan complejo, en este 2020 que está lleno de sorpresas. Cada día que está pasando, en cada hora estamos descubriendo cosas pues que parecen parte de la ciencia ficción, pero no, son la realidad y nada más que la realidad. Le pido de favor a quien es el encargado de la logística, me dé los accesos para poder compartir la presentación que tengo preparada para todos los aquí presentes. Mientras tanto, mientras me dan esta autorización, es importante comenzar con esta advertencia. No vamos a difundir el terror del hecho de utilizar redes sociales. Tan para nada te estoy invitando a que digas, bueno, ¿sabes qué? Ya no me quiero volver a conectar al internet, porque eso sería lo más inadecuado que podríamos llevar a cabo. Para nada. La innovación, la tecnología llegaron para quedarse y son herramientas muy poderosas, pero hay que saber que hay grandes desafíos a vencer. Hay muchas polémicas que se pueden suscitar por las personas que piensan diferentes sobre el uso de las tecnologías aplicadas a la cotidianidad. Y bueno, en este momento me sirvo en presentar
la presentación para ver todos aquellos puntos finos que tienen que ver con la prevención del ciberespacio y también de los derechos humanos. Bueno, en este momento es importante siempre recalcar que este binomio nos va a llevar a ver muchas cosas. Entre ellas, bueno, es inaugurar justamente con esta importante frase que nos induce a lo que es el poder de las ideas. Decía Víctor Hugo sobre la importancia de la idea al denunciar que ningún ejército puede detener la fuerza de una idea cuando llega a tiempo. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con esta industria 4.0. Nos encontramos con el hecho de que aquello que veíamos solamente en películas de Hollywood, realmente estamos viviéndolo a través del uso de esto, de un dispositivo que llevamos todos los días en nuestro bolsillo, en alguna pequeña bolsa, y que la mayoría de las veces no dimensionamos que hay muchos temas inmersos dentro de toda esta logística, dentro de todo este universo digital. Bueno, pues es importante hacer el recordatorio y la advertencia sobre las otras revoluciones que han ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Porque muchos pensamos que esto se dio por casualidad, se dio por un tema simplemente pues ficticio, y realmente las cosas no son así. Es más real de lo que parece, y siempre la innovación ha estado en la historia del hombre, en la historia del ser humano, desde el hecho de darle esa magnificación a través del poder que tiene el vital líquido, como una primera gran revolución del ser humano. La segunda, a través de la industrialización, a través del poder de la electricidad. Posteriormente, a la automatización a través de redes de computadoras, de sistemas interconectados, y también en buena medida de aquello que apenas se le conocía como robot. Para pasar al último punto, al tema de la industria 4.0. Estos temas que a veces escuchamos, pero no sabemos de qué se tratan, si son cosas meramente amarillistas o realmente significan algo importante que debamos de conocer. Justamente el factor de la ciudad inteligente, del aparato inteligente, de la inteligencia artificial, del Big Data y del Internet de las cosas. Todos estos temas forjan un círculo virtuoso que tiene como propósito llevarnos a otro nivel, y ese nivel justamente es el de una ciudadanía digital. Partiendo de esta introducción, podemos ver el panorama en donde estamos viviendo, si no nos ha quedado claro. Y es que la virtualidad llegó para ser nuestra realidad. La pandemia ha obligado a que todas las organizaciones aceleren finalmente sus planes de transformación digital. La crisis impuso usar herramientas disponibles como el teletrabajo para asegurar la continuidad del negocio. Todo esto que estamos viviendo se remite en estos momentos. Tú me estás acompañando desde pues un asiento y estás viendo el celular, lo estás escuchando, o estás viendo tu tableta o tu computadora. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Se va a erradicar? Pues realmente no. Va a ser parte de algo híbrido, si ustedes lo quieren ver de alguna manera. Va a ser parte ya de un contexto profesional, personal y por supuesto de desarrollo continuo. ¿Cuáles son aquellas plataformas que son parte ya de este contexto actual? La nueva comunicación, lo que dijiste no usar en tu vida y terminó siendo tu trabajo. Tienes a Zoom, tienes a Google Meet, tienes Skype, tienes Microsoft Teams, tienes muchas otras alternativas, pero esto ya se hizo como una herramienta de trabajo, una herramienta corporativa, una herramienta incluso que en varios países de América Latina se utiliza para impartir justicia. Entonces, vean ustedes el contexto en donde estamos ubicados. Nadie combate a la libertad, a la suma del combate a la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de otros. Karl Marx. Bueno, ¿qué es un dato personal? En este primer tema del binomio, no podemos prevenir
lo que hay en el ciberespacio si no sabemos qué es un dato personal. Algunos entienden como datos a la representación de hechos, de conceptos o instrucciones bajo la forma adaptada a la comunicación, a la interpretación o al tratamiento de seres humanos o máquinas, y por informaciones al significado que toman los datos de acuerdo con convenciones vinculadas a estos datos. Asimismo, se interpreta por sistemas de información a los ordenadores, a las instalaciones de comunicación y redes de ordenadores y de comunicación, así como a los datos de información que permiten poder conservar, tratar, extraer, transmitir, incluidos los programas, especificaciones y procedimientos destinados a su funcionamiento, a la autorización y también al mantenimiento. Los datos de alguien son personales y tienen el derecho a la reserva y, por supuesto, a la confidencialidad o a la cobertura mayor de la libertad de intimidad, en palabras de Osvaldo Alfredo Gossaini. La clasificación de los datos es abundante y la vemos no solamente en un medio de identificación oficial, como lo puede ser la credencial del lector, para nada. Lo vemos en cada elemento que está a nuestro alrededor y de lo cual dejamos información valiosa, etcétera. Por ejemplo, spoiler, redes sociales, ¿no? Identificación es una dentro de estos puntos de clasificación. Patrimoniales, de salud, ideológicos, características personales y también las características físicas. ¿Qué podemos encontrar dentro de este primer punto de identificación? Bueno, claramente está la fotografía, el domicilio. También encontramos el correo electrónico, la firma, el RFC, la CUR, etcétera. El acta de nacimiento, de matrimonio, el estado civil, en fin. Dentro del segundo punto, que son la información patrimonial, encontramos lo fiscal, el historial crediticio, por supuesto, las cuentas bancarias y también lo que tiene que ver con los egresos. Posteriormente nos topamos con el tema toral de toda esta pandemia, la salud. Muchas personas decían, bueno, oye, tengo derecho a saber quién tiene COVID-19 para tomar mi debida precaución, pero no, porque es un dato sensible. Dentro de esta clasificación de datos personales, el conocer de un historial clínico, de enfermedades, de información relacionada con cuestiones de carácter psicológico o en todo caso psiquiátrico, no cualquiera puede tener acceso a ello. Y esto es la categoría, estos son los puntos que están dentro de este aspecto de salud. Posteriormente, en lo que se refiere a lo ideológico, encontramos las creencias religiosas, encontramos la afiliación política y, en su caso, también lo sindical, la pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y, en su caso, asociaciones religiosas. Dentro de las características personales, encontramos el tipo de sangre, el ADN, la huella digital, etcétera. Para pasar a este punto de las características físicas, el color de piel, la iris, los cabellos, las señales particulares, también los hábitos sexuales, el origen étnico, racial, entre otros aspectos. Fíjense ustedes entonces lo que dimensionábamos nada más como un documento que normalmente te piden para pues una corporación o para alguna universidad, es lo mínimo. Lo máximo es todo lo que generamos a través de cada innovación tecnológica que se va generando y que tú estás utilizando como si fuera parte ya esencial de tu vida, que muchas ocasiones pues ya se vuelve como tal. Entonces, el carácter de información confidencial obviamente es permanente y solo podrá divulgarse si tú das el consentimiento expreso. El problema radica en que muchas veces uno ya está perdiendo inconscientemente o conscientemente, que sería todavía más espeluznante, la capacidad de decir, esto no lo voy a permitir, y lo permites. Entonces, los datos personales en posesión, por ejemplo, en este caso de empresas, abarcan dos vertientes. Por un lado, la responsabilidad de guardar confidencialidad de los datos personales a su cargo, así como solicitar el consentimiento de los titulares en caso de envío o de cesión de información. Por otro lado, el derecho que tienen los titulares de datos personales para ejercitar sus derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Bueno, de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. Eso es muy importante. Tenemos los usos que a veces se le da a cada uno de las personas que
que tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque hay datos biométricos, como lo estábamos viendo en una de las clasificaciones anteriores, donde vemos el origen racial, donde vemos también lo étnico, donde encontramos las características físicas, las morales y las emocionales. Eso es muy importante distinguir. Entonces, bueno, pues hay que ver todos estos elementos con mucho, 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 mucho detalle. En estos momentos quiero que reflexiones algo antes de pasar a la siguiente laminilla, y representa justamente en el rol que tienen cada uno de los aspectos de las redes sociales. Las redes sociales las utilizas de forma consciente o las utilizas de forma inconsciente. Quiero que quedes con esa reflexión, porque muchas veces nosotros no sabemos distinguir qué es lo correcto de publicar ahí. Recuerda que las redes sociales no son privadas, son públicas. Y esto quiere decir que todo lo que pongas ahí se va a saber por parte de toda una comunidad digital. Y además, que lamentablemente tú pongas dentro de esa información que puede ser sensible, información de terceros, información de menores de edad. Y ahí nos metemos con otros grandes temas que más adelante voy a mencionar. Justamente ese es el punto en el donde nos encontramos todas y todos nosotros. Y bueno, a partir de este elemento que están viendo en pantalla, tenemos que pasar indiscutiblemente con la legislación mexicana e internacional sobre este tema. ¿Qué nos está hablando cada aspecto de la legislación sobre lo que estamos presenciando? Tal vez, y solo tal vez, pensemos que la legislación es más que suficiente, y muchas veces lo es, pero en la mayoría de los casos hay grandes desafíos por vencer. Por ejemplo, bueno, aquí están viendo en pantalla, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy rectificando mis datos personales. ¿Por qué? Porque cada acción conlleva una reacción, y si yo pongo cosas que no debí de haber puesto o mentí en cierta dotación de datos, puede haber grandes perjuicios. La OEA, la Organización de Estados Americanos, cataloga lo siguiente dentro del marco regulatorio de datos personales en nuestro país, en donde se reconoce que la Constitución política prevé esto perfectamente, y las leyes especiales en relación a la transparencia y acceso a la información pública gubernamental, y también a los datos personales en posesión de particulares. Aquí falta añadir algunas cosas. Por ejemplo, datos personales de sujetos obligados a sujetos obligados. También hace falta agregar lo que fue el paquete de reformas a raíz del fenómeno que se le reconoció como la Ley Olimpia. Y todos estos elementos tienen algo en común, que es poder tutelar los derechos digitales, aquellos que también son reconocidos como derechos humanos de cuarta generación, aquellos que tienen que ver con que tú no sufras en el ambiente virtual, tú no sufras por las consecuencias que la tecnología puede dar en manos equivocadas. Bueno, de ahí vamos a otro de los puntos, que es que a la fecha, bueno, pues se cuentan con estos dos ordenamientos que damos, y bueno, aplicables entonces para cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno, de los órganos autónomos, de los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Por su parte, bueno, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ha publicado en su portal de internet varias guías genéricas, pero de gran importancia, que entre ellas se encuentran las siguientes, ¿no? Cómo prevenir el robo de identidad, también el manejo en relación a redes sociales, en cuestión de seguridad de datos personales, también en relación a aspectos de ciberseguridad. Todos estos elementos son de gran importancia, porque reflejan el hecho de que cualquier ciudadano que se anime a tener más conexiones, bueno, pues tiene más responsabilidades y también debe de cuidarse mucho más. Esos son los grandes aspectos que estamos tratando. También, obviamente, el ejercer adecuadamente los derechos ARCO, estos derechos que muchas veces se pueden ver inmersos en la relación de que tú encuentres algo que no te beneficia, o que peor aún es falso en la publicación de un sitio web, y que tú tienes el derecho a decir: yo quiero que esto
se olvide. Que ahí nos meteríamos al tema del derecho al olvido. Si son los derechos ARCO, también podrían involucrar el hecho de que una dependencia pública o privada no tenga que exponer cosas que tú no diste consentimiento de ello. Eso es muy, muy importante. Por otra parte, cuando nos encontramos con, entonces la gran pregunta es, ¿debes dejar de usar las redes sociales? ¿Debemos dejar de usar esto si es que no queremos ser expuestos y no queremos que ninguna aplicación sea pues la que tome todos tus datos y las use de forma inadecuada? Porque muchas veces tú tienes muchas cosas en tu celular. Tienes una lista de contactos enorme, tienes fotografías, tienes una cantidad de mensajes enorme, tienes videos, y que todo esto puede tener acceso a la red social, aunque tú a veces no te lo imaginabas. Hay 10 argumentos que nos comparte Lanier. Lanier justamente es toda una personalidad bueno, en Silicon Valley. Él recomienda que tomes en cuenta 10 razones por las que debes de dejar las redes sociales. Una, que estás perdiendo el libre albedrío. Lo decíamos en un inicio. Estás renunciando. Renunciar a las redes sociales, bueno, es la manera más precisa de resistir a la locura de nuestros tiempos. Las redes sociales te están volviendo es un tonto, ¿no? No voy a decir esa palabra. Las redes sociales están minando la verdad, están haciendo que veas lo que pues realmente no es relevante, que lo que dices no importa, están destruyendo tu capacidad de empatía, están haciéndote infeliz porque no me dan la cantidad de likes que yo quisiera, porque no están compartiendo mis publicaciones, porque hay contenido muy importante que no está siendo reconocido, mientras que hay otro contenido en la red que realmente son cosas banales, absurdas e incluso tontas, y esas son las que llegan a más personas. Que las redes sociales no quieren que tengas dignidad económica. Están haciendo también que la política sea imposible. Y lo peor aún, pues que las redes sociales odian tu alma. ¿Por qué? Porque realmente no les interesa lo que tú seas o hacia dónde te dirijas. Lo único que les interesa es que puedan cooptar más datos tuyos para lucrar con ellos. Desafortunadamente, esa es la realidad de las redes sociales. Sin embargo, no solamente se encuentra ese fenómeno, también está el de las fake news. Las fake news como parte de estos elementos por los cuales tienes que tener cuidado, por los cuales debes de tener prevención y debes de tener una mayor conciencia de cómo utilizar las redes sociales, cuando encontramos precisamente en este contexto que lamentablemente a través de un tweet puedes causar grandes estragos para una persona con pocos caracteres. De la misma manera que la frase de una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo, mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Suele ser erróneamente atribuida a Mark Twain, Winston Churchill o a Benjamin Franklin. Un equipo de investigadores del MIT, bueno, ha podido confirmar científicamente que las noticias falsas se extienden mucho más rápido que las verdaderas o las reales. Internet sin duda ha acelerado la velocidad a la que las historias pueden viajar por el mundo. Tanto para las mentiras, la verdad y todo lo que está en medio, el tiempo de viaje es mucho más rápido ahora. Pero, ¿cómo saber cuál supera a cuál? Es muy difícil poder distinguir. Bueno, a ver, es importante que tú veas que en Internet se maneja bajo ciertas palabras clave, bajo ciertos matices que desafortunadamente hacen que tú digas, bueno, probablemente esto sea verdad o probablemente no me interese porque me siento identificado con lo que dice la nota, si se trata de maltrato animal, si se trata de un acto de discriminación, si se trata de un hecho delictivo. ¿Qué clase de mundo estamos llegando si yo, más allá de leer detenidamente de qué se trata el asunto, me proyecto con algo y distorsiono toda la esencia de la situación? Ese es el mundo tan complicado en donde hacemos que las noticias que no tenemos ninguna razón para aún creer de ellas se vuelvan una realidad y a veces, lamentablemente, no solamente en una realidad temporal, sino en una absoluta. Cuidado con eso, porque lo estamos viviendo en temas empresariales, educativos y peor aún políticos alrededor de todo el mundo.
Ante este panorama, entonces, hay que ver retos y oportunidades para crear conciencia en el uso adecuado de las tecnologías. Decía, pues no te puedes apartar de esta realidad. Hay que tomar, como dirían coloquialmente, el todo por los cuernos y establecer principios de seguridad informática como parte clave de la educación digital. ¿Cómo prevenir el robo de identidad en Internet, por ejemplo? Bueno, es importante que verifiquemos la política de privacidad. Cada persona es responsable de configurar las opciones de privacidad de su perfil en redes sociales. De esta forma, bueno, podemos decidir quién tiene acceso a tus publicaciones y reduces las probabilidades de que esa información termine en malas manos. Además, antes de inscribirte en un sitio, revisa detenidamente tu política de privacidad, ya que en algunos casos el hecho de que borres un contenido no significa que este es, lamentablemente así es, entonces hay que tener cuidado. Navega por sitios web seguros. Un sitio web pida tus datos. Es importante que no solamente te fijes en la política de privacidad, sino también en el nivel de seguridad que se brinda. Normalmente la indicación es el HTTPS antes de la URL, que indica que se trata de una conexión segura, protegida por una tecnología encriptada. Esto significa que a los ciberdelincuentes les resulta más difícil acceder a tus datos. De la misma forma, antes de instalar una aplicación, cerciórate de que el proveedor es seguro y verifica los permisos que requiere. Ten en cuenta que algunas aplicaciones parecen inofensivas, pero pueden contener software espía o peor aún también malware. Utiliza contraseñas seguras. Hace tiempo me mencionaba un gran amigo de Colombia, Jaime Restrepo, sobre haz contraseñas fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar. ¿A qué se refería él con todo esto? Bueno, justamente él se refería al hecho de que tú pudieras escoger algo que solamente tú conoces y nadie más. Por ejemplo, la letra de una canción en cierto párrafo, en cierta estrofa, y que de esa manera tú pudieras hacer posible que, bueno, pues un ciberdelincuente no se meta a tus cuentas particulares de banco o de redes sociales. Las contraseñas pues son la primera barrera, que nos quede muy claro que existen entre los datos y los ciberdelincuentes. Y bueno, pues eso es muy importante, que todo esté seguro, que esté compuesto bajo un carácter especial, con símbolos, con guiones, con mayúsculas. Y además de todo ello, se aconseja tener una contraseña diferente para cada cuenta, ya que de esta manera, pues mantienes el resto de las cuentas seguras, aunque una haya sido vulnerada. También nos encontramos con que, bueno, es indispensable actualizar el software regularmente. Los equipos de cómputo normalmente lo que hacen es, bueno, te facilitan el derecho a que, bueno, tú sepas que es importante actualizar ciertas cosas y eso te aumenta la seguridad. Muchas veces tú no quieres, pero es importante que lo tomes en cuenta. Y otro punto crucial dentro de la seguridad informática es las conexiones de Wi-Fi protegidas. Hay muchas personas que hacen bombo y platino cuando descubren que va a haber un parque cerca de donde ellos viven, en donde hay Wi-Fi público, gratuito, vaya ganga, qué ofertón. Y bueno, pues descubren que, oh sorpresa, un día después de conectarme a esa famosa red gratuita, mis redes sociales fueron hackeadas, fueron cooptadas, ya no me pertenecen. ¿Qué hice en los últimos días? Es que ingresé a una red Wi-Fi pública. ¿Y por qué hiciste eso? Pues porque me iba a ahorrar algunos cuantos pesos, porque realmente ya no quería pagar internet, cuesta muy caro. Entonces, lo barato sale caro. Tú decidiste alejarte de esto y vas a pagar las consecuencias. El cifrado correcto que debe tener una red para ser segura es un cifrado WPA-S, que nos garantiza el hecho de que tú puedas circular por una red de casa, incluso con una seguridad informática estable, fuerte, en la cual una persona ajena a tu propiedad o a tu vida pueda accesar a tus cosas personales. Los delitos informáticos. Los delitos informáticos están a la orden del día. Estuvimos viendo el claro ejemplo del robo de identidad, que no es el único.
También están muchos otros actos de violencia digital, como lo puede ser el sexting, como lo puede ser la pornovenganza, como lo es la sextorsión y, por supuesto, lo que va relacionado a, bueno, el famoso farming y muchos otros fenómenos que tienen que ver con extorsión a través de diferentes dispositivos o gadgets. ¿Qué son los delitos informáticos? Bueno, pues son todos aquellos actos ilícitos que mediante el uso de la tecnología informática atentan contra la privacidad de nuestra información almacenada en servidores o en gadgets. Implican actividades ilegales como el robo, como el fraude, como la estafa, como la falsificación, entre muchas otras cosas, efectuadas usando la citada tecnología. Bueno, debido al rápido desarrollo de todo esto, los delitos se han vuelto más comunes y recurrentes en diferentes partes del mundo. Es decir, lo que aquello se veía muy lejano y la estadística reportaba unos cuantos miles, ahora reporta millones de afectados. En nuestro país, recordemos las cifras recientes del INAI en relación a los ataques que han existido, las reclamaciones de rectificación de datos, pero todavía más aún, recordemos el aspecto de la conectividad que nos regala la encuesta de disponibilidad y uso de Internet del INEGI, en donde nos ilustra ya en su reporte del 2009 sobre 83.4, si no estoy equivocado, de conectividad de toda esta población de nuestra República Mexicana. Con ello nos ilustra, bueno, pues que gran porcentaje dentro de esos millones de habitantes son jóvenes, son adolescentes y en su caso también son niños que desde los 6 años o tal vez un poco menos hacen uso de la tecnología. Y claro que son vulnerables y claro que deben de estar bajo la tutela y bajo la salvaguarda de un mayor de edad, de su tutor. Bueno, aquí observamos algo muy importante que le hace falta adoptar a nuestro país, el Convenio de Budapest, el reconocimiento de la existencia de delitos informáticos y la necesidad de combatirlos no solo se suscribe en el ámbito de la ONU, firmado pues, en ese momento haciendo valer el Convenio de Budapest, que es el primer tratado internacional que tiene como fin hacer frente a los delitos informáticos y a los actos ilícitos en Internet, sino también el hecho de armonizar leyes nacionales para la mejora técnica de investigación y aumento de cooperación entre varios países. El convenio fue elaborado por el Consejo de Europa junto con la participación activa de Canadá, de Japón, de China y de estados conservadores. Pero bueno, ¿esto qué nos lleva? Pues que nuestro país aún no ha afianzado muy bien las bondades que tiene el Convenio de Budapest y tampoco lamentablemente ha tomado en cuenta que más allá de homologar delitos a diestra y siniestra, se trata de darle su estudio adecuado y ver la repercusión que ha estado manifestando en nuestro país. Caso en lo concreto, nuestra Constitución en su artículo 6 establece el acceso a la información, pero también el artículo 16 establece nuestro derecho a la intimidad. Entonces, nos topamos con grandes fallos aquí. Primero, que muchas figuras de los delitos informáticos que van a ver a continuación, por ejemplo, phishing, sexting, ciberbullying, son palabras de origen anglosajón. Entonces, tienen sus propias génesis bajo el contexto inglés, norteamericano, donde se haya dictaminado ciertas penas o ciertas multas. En nuestro país no está haciendo esa lectura, o si la está comenzando a hacer, o ya implantó algunas cosas importantes en este momento a través de diversas iniciativas, como la presentada en materia de ciberseguridad, vamos tarde. Pero ojalá que tenga repercusiones importantes. Por eso hago el caso de la ley Olimpia, porque la mayoría de las personas veían los fenómenos en las redes sociales de daño a la imagen, daño a la honra y buena fama de una persona y no se daban cuenta que esto había varias formas de tratarlo bajo las instancias jurisdiccionales, bajo el ámbito civil, bajo el ámbito penal, por supuesto, y bajo el bagaje de lo que prevén los diferentes mecanismos de las comisiones estatales de derechos humanos o la propia Comisión Nacional. Vamos a regresar entonces, después de esta pequeña acotación, a lo que son las modalidades de ataques más comunes. Y la número 1 es el phishing. ¿En qué consiste el phishing? Bueno, pues justamente lo que están viendo en pantalla. Vamos a pescar, ¿no?
ciberdelincuente va a salir a pescar y va a encontrar que, bueno, pues tal vez a través de un engaño pueda obtener que tú des clic a un enlace que te llegue por CMS a tu celular, por correo electrónico, y de esa manera tú dotes de información particular o tú le des de plano el hecho de que él pueda utilizar tu gadget o tu ordenador. Muy lamentable caso. Según datos de la Conducef, se reportan más de 500,000 casos de robo de identidad por año. En este caso, por la pandemia, hay muchos delitos que han crecido en gran escala, los que perjudican a los menores de edad y también, obviamente, a lo que perjudica a todas las edades en relación al cibercrimen. Entonces, tenemos que pasar a todos estos conceptos también que están viendo en pantalla. Para empezar, al elemento crucial de todo esto, que es la ingeniería social. La ingeniería social entendida como aquella estrategia maestra para que tú caigas y seas pues víctima de todas estas figuras que están viendo en pantalla, ¿no? El skimming, el smishing, el farming, el spear phishing, el ataque de fuerza bruta, aquí lo cataloga el autor, pero la ingeniería social, bueno, es la llave de todo esto. ¿Por qué? Bueno, yo te hago creer que realmente hay una gran noticia, hay una gran oportunidad para ti y realmente es puro engaño, pero sucumben a lo más frívolo del ser humano para que logre el ciberdelincuente o el grupo de ciberdelincuentes o de piratas informáticos su objetivo. Caso en lo concreto, llegaron a escuchar pues lo que pasó con Twitter. Un hacker de sombrero negro, porque hay que distinguirlos, de sombrero blanco son los hackers éticos para reforzar la ciberseguridad de los sistemas, y los de sombrero gris y sombrero negro son en todo caso los villanos de la historia, ¿no? Bueno, dentro de esta categoría encontramos que alguien vio la vulnerabilidad de esta gran red social que es Twitter y cooptó varias cuentas de personalidades como Barack Obama, como Elon Musk, y publicó cosas para que la gente cayera en una supuesta promoción de criptomonedas, y en cuestión de minutos esa persona se hizo rico. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, Twitter fue el gran responsable. ¿Por qué? Porque ellos creían que su seguridad pues estaba fuerte a prueba de fallos, y realmente descubrimos que pues no, que todo se puede vulnerar, y lamentablemente muchas personas se vieron perjudicadas porque, bueno, en este caso creyeron bajo la falacia de autoridad, de creer, bueno, lo que dice la persona que más admiro, un expresidente, un empresario muy, muy popular, es verdad, sin ponerte a indagar y a ver, oye, pero este mensaje es raro, él no redacta así, él no pondría nunca esto. En fin, esto es para crear conciencia. Entonces, bueno, estamos viendo que el skimming recae en una modalidad de ataque que se produce al copiar una banda magnética de las tarjetas de crédito. El farming, bueno, como esta modalidad que es alarmante porque manipula los servidores para redireccionar la ruta de una página web al usuario mayormente pues en este caso visitado, ¿no? El ataque de fuerza bruta, que es el continuo intento de un atacante en acertar con la clave de una cuenta. El spear phishing, que es un tipo obviamente de phishing consistente en enviar un mensaje a un número reducido de destinatarios para tener una mayor efectividad y porque ya tiene una investigación al respecto todavía más definida. Y el smishing, pues una variante del phishing que se vale de mensajes enviados por teléfono celular, como les decía hace unos momentos. Entre los ataques informáticos hay varios tipos comprendidos en la categoría de ingeniería social, como les he dicho, y bueno, pues consiste en aprovecharse de la confianza de una persona. Lamentablemente, eso es. Algunos conceptos fundamentales que les puedo compartir en este momento en pantalla tiene que ver con, bueno, el factor del grooming, ¿no? Aquel delito informático que hace que un niño sea extorsionado, sea manipulado por un mayor de edad, que se hace pasar por un menor a través de un perfil falso en redes sociales. Por eso, en esta etapa de pandemia donde los pequeños van a estar en casa, van a estar conectados, tengan mucho cuidado de los protocolos de la escuela, tengan mucho cuidado de qué es lo que le están solicitando al niño y con quién se está conectando en caso de tener redes sociales. Recomendación personal, yo diría que no deben de tener los niños cuentas de redes sociales hasta pasando los 14 años de edad.
Un cuerpo académico de España recomienda, particularmente de psicólogos de distintas universidades de ese país, para que, bueno, pues tome en cuenta que el desarrollo ya pasó de ese discernimiento a ese libre albedrío y además, pues ya se tiene un mayor criterio de para qué son las cosas, ¿no? Obviamente también hay otros elementos clave, como lo mencionaba, el derecho al olvido, la victimización en masa, otro concepto muy grande que nos da para otra charla totalmente diferente o interlineada a esto. El anonimato, sí quiero hacer mucho hincapié. Desafortunadamente, hoy todo el mundo dice, bueno, tengo libertad de expresión, pero ¿hasta qué punto está tu libertad? Bueno, pues hasta que no menoscabes el derecho humano de otra persona. ¿Estoy en lo correcto? Pues claro que sí. Entonces, no se vale decir, bueno, una persona es de lo peor y decir, pues, que el usuario que tú tienes, pues, es falso, ¿no? Pepe Grillo en Facebook está diciendo que cierto representante popular es de lo peor, que cierta autoridad académica es de lo peor. Pero él no tiene el valor civil para decir, bueno, yo soy esta persona, ¿no? Yo soy el estudiante que cursa el 5º semestre de tal carrera. Yo soy un ex empleado de tal corporación. Yo soy un ex miembro del cuerpo del gobierno del estado fulanito de tal. Y de esa manera nos encontramos con ese importante tema de decir, bueno, hasta qué punto es válido el anonimato, hasta qué punto se puede justificar bajo el tema de la libertad de expresión. Pasamos obviamente al tema del derecho a la intimidad y a la vida privada, hasta qué punto obviamente hay que reconocer que hay cosas que ya no debe de saberse en redes sociales, lo que tiene que ver con niños, lo que tiene que ver con direcciones y cosas que pongan al descubierto algo que puede ser utilizado en tu contra, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, pasamos rápidamente al tema del cibercrimen. Quise preparar rápidamente esta reflexión. ¿Qué es el cibercrimen? El delito informático ya vimos qué es. La gente no puede vivir sin Internet. Esa es la realidad. La que está acostumbrada dentro de esta utopía, dentro de esta metrópoli, está más acostumbrada que nada y es muy difícil que tú puedas decir, ¿sabes qué? Úsala menos. Pero lo que sí puedes hacer es ser más precavido. El 50% de los adultos ha sido víctima de un delito informático. ¿Por qué creen? Porque muchos de ellos no son nativos digitales. Desafortunadamente, esa es la realidad en donde vivimos. El cibercrimen, bueno, pues definido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, nos dice que es cualquier violación de la ley criminal que involucra el conocimiento de tecnología computacional para su consumación, para su investigación o persecución. Dentro del cibercrimen, pues hay que reconocer que ha cruzado todas las fronteras estatales, nacionales, de casi todos los países del mundo. Entonces podemos tener una definición de una organización internacional en el 10º Congreso, por ejemplo, de las Naciones Unidas de Prevención del Crimen y Trato de los Delincuentes, en donde, bueno, se define bajo dos sentidos, uno limitado y uno amplio. El limitado nos dice que puede ser cualquier comportamiento dirigido a operaciones electrónicas que tienen como blanco la seguridad de sistemas computacionales y los datos procesados por ellos. Y en el sentido amplio puede ser cualquier comportamiento ilegal cometido por o en relación a un sistema computacional o redes de computadoras, incluyendo crímenes tales como la posesión ilegal y ofreciendo o distribuyendo información a través de sistemas de cómputo o redes de computadoras. Vean ustedes nada más, ¿qué cosas involucra? Bueno, dentro de una categoría que ellos advierten están los crímenes violentos o potencialmente violentos, como el ciberterrorismo, las amenazas de ataques, el ciberespionaje, la pornografía infantil y los que son cibercrímenes no violentos, el ciberfraude, los cibercrímenes destructivos, las apuestas por internet, bueno, en palabras de ellos, ¿no? Yo aquí puedo discrepar un poco, pero bueno, eso es el sentido y esa es la categorización que esta fuente nos da. Bueno, indiscutiblemente entonces pasamos al origen de las cosas. ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? Que todo recae en esto, en la ingeniería social. Todo recae en el desconocimiento. Recuerden aquella frase que a veces es trivial, pero no por eso deja de ser importante, que es el conocimiento es poder. Bueno, ¿qué definiciones hay de este tema de la ingeniería social para que quede bien claro?
La ingeniería social consiste en la manipulación de las personas para que voluntariamente realicen actos que normalmente no harían, ¿verdad? Término que es usado entre hackers y samuráis al referirse a técnicas de violación que se sustentan en las debilidades de las personas más que en el software. El objetivo es engañar a la gente para que revele contraseñas o cualquier otra información que comprometa la seguridad de un sistema señalado objetivo, que es interesante para un ciberdelincuente o para un cierto grupo de interés. Y bueno, pues esto al final de cuentas se puede conseguir porque entre más conocimiento tenga el cracker de ti, más fácil va a ser para él que tú le des lo que él está buscando. Los objetivos, bueno, ¿qué es lo que se quiere hacer? Bueno, ya lo estaba mencionando, los objetivos básicos son los de hackear, son los de craquear, son los de generar acceso para cometer fraude, para entrometerse en redes, para el espionaje industrial, para el robo de identidad y para irrumpir en sistemas. ¿A quién va dirigido? Bueno, las víctimas típicas incluyen empresas telefónicas, servicios de helpdesk, ¿no? Lo que tiene que ver con toda asistencia de cómputo, corporaciones renombradas, Microsoft, Apple, etcétera, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, la gran telefónica de nuestro país, Telmex, también, nadie se escapa. Agencias e instituciones gubernamentales y militares, instituciones financieras, claro que sí. Recuerden el caso del SAT de todo este mismo año, recuerden el caso de Conducet, hospitales, también, lamentablemente, el boom de la Internet tuvo su parte de culpa en la proliferación de ataques a pequeñas startups, pero en general los ataques se centran en grandes compañías. Las técnicas y las herramientas de ingeniería social, bueno, pues invasivas o directas o físicas. Encontramos que dentro de lo invasivo, directo o físico está el teléfono, está el sitio de trabajo, está la basura, está el Internet y la intranet, está el acceso de wireless, está, bueno, fuera de la oficina incluso. En el sitio del trabajo, bueno, en la entrada de los sitios involucra el acceso físico no autorizado, el tagging que involucra la oficina, también lo que tiene que ver con el surfing, robar, fotografiar o copiar documentos sensibles, pasearse por los pasillos buscando oficinas abiertas, porque esto no solamente involucra Internet, caballeros y damas, también involucra lo que es el hecho de decir, bueno, a ver, yo puedo utilizar a toda la cadena productiva de un restaurante, de un hotel, para obtener la información que yo quiero, ¿no? Los intentos de ganar acceso a un cuarto, ¿no? De servidores, de sistemas de proveedores de servicio de Internet, por ejemplo, instalar protocolos escondidos dentro de los equipos, remover o robar pequeños equipos con o sin datos. Y bueno, también la basura es parte de la ingeniería social. Ustedes que piensan, bueno, ya lo destruí, ya lo tiré, nadie va a hacer rompecabezas y va a querer ver mis estados financieros, ¿o sí? Pues un grave error, claro que sí. Entonces están los listados telefónicos, los organigramas, los memorandos internos, los manuales de políticas de la compañía, las agendas en papel de ejecutivos con eventos y vacaciones, los manuales de sistemas, las impresiones de datos sensibles y confidenciales, los logins, los logons o a veces las contraseñas. Los listados de programas también, los códigos fuente. Antiguamente también los disquetes y las cintas, hoy por hoy los pendrive, las USBs, etcétera, ¿no? Papel membretado, los formatos, varios, etcétera. Los hardware obsoletos, de todo sacamos información, de todo hay posibilidad de sacar información. Recuérdenlo muy bien. Entonces llegamos al punto en donde quiero dejar esta importante reflexión. Internet no debe verse como un mero elemento tecnológico, una especie de página blanca que existirá independientemente de las personas que lo utilizan. Más bien, se necesita considerarlo como un conjunto de prácticas sociales. Internet adopta una forma particular porque la gente hace un uso particular de la red por razones específicas. Entonces, el último de los elementos de los derechos humanos que están viendo en pantalla durante toda esta presentación recae en estos tres elementos que yo quiero dejar presentes: el ciberespacio, las desigualdades y la ciberdelincuencia. El ciberespacio, sin duda alguna, constituye una realidad propia con características específicas.
Las características del mundo real influyen en la forma en que los usuarios participan en el ciberespacio y por consiguiente en los factores que influyen en la ciberdelincuencia y en la cibervictimización. Se plantea entonces la cuestión de cómo se expresan estas brechas digitales y los factores de desigualdad en los fenómenos ciberdelictivos. En otras palabras, los factores sociales, culturales, económicos y políticos que subyacen a las desigualdades en el acceso al conocimiento, el uso del ciberespacio, influyen de manera determinante en las trayectorias de los autores y en las víctimas de la ciberdelincuencia. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es si realmente influyen todos estos factores, y la respuesta es que desafortunadamente sí. Todo forja un papel importante en esta realidad digital que no va para nada desvinculada con la realidad física que vivimos todos los días. Berham Cupps ofrece una perspectiva sobre los factores de riesgo, centrándose en las oportunidades creadas por características intrínsecas del ciberespacio. En otras palabras, ya no se trata de responder a la pregunta de cómo influyen los factores del mundo real en el desarrollo de las actividades delictivas en el ciberespacio, sino de cómo el ciberespacio ofrece oportunidades para tales actividades. A partir de esa reflexión, el investigador introduce 12 factores de riesgo: la globalidad, el territorio, cómo se desprende de todo este contexto, flexibilidad en la red, el anonimato, la interacción remota, la posibilidad de manipular los datos, la automatización de procesos, los efectos a escala, la agregación, la multiplicación de hurtos a menores, la economía de la información, las limitaciones estructurales a las salvaguardas tradicionales, el control social, la vigilancia y los ciclos de innovación rápidos. Desafortunadamente son todos estos aspectos y son todos aquellos retos que tienen los países, que tiene México a través de su estrategia digital, que esperemos vaya por buen término. Si nos quitan la libertad de expresión de todo lo que nos ofrecen las tecnologías, de todas aquellas bondades de conocer, de no ser una comunidad pasiva, sino una comunidad activa, entonces nosotros, mudos y silenciosos, seremos conducidos como ovejas al matadero. En palabra de George Washington. Bueno, pues nuevamente agradezco mucho que me acompañen en esta primera sesión de esta jornada, primer jornada digital en coordinación con el gobierno de Guadalajara y con Coffee Law Sociedad Civil, doctor Jorge Fernández Ruiz. Quedo a sus órdenes y disposición para preguntas, para comentarios. Desde luego, esas son mis redes sociales a la disposición, al igual que el sitio web de la sociedad. Quedo a sus órdenes y disposición. Muchas gracias. En estos momentos estoy viendo los comentarios para saber qué preguntas tienen. Josefina, Eusebio Guzmán, excelente conferencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. A Juvenal, también saludos, mi estimado amigo. Zacarías, buenas tardes, maestro, presente. Un gran saludo, estimado amigo. Cristina Paricio Ávila, buena tarde, felicidades por la propuesta, envío saludos. Fernando Velázquez González dice, el ciberespacio es una comunidad donde actualmente se lleva a cabo la mayoría de la comunicación y es donde menos se encuentran regulados jurídicamente hablando. Desafortunadamente así es, pero sí hay legislación, lo que hace falta es que se aplique y que se robustezca en base a todos los fenómenos que van ocurriendo día con día, ¿no? Ya vi, estimado Zacarías, en los comentarios los resuelvo con todo gusto las preguntas en los comentarios, queridos amigos, muchas gracias. La doctora Brenda Calderón dice, excelente conferencia, felicidades. Marisela, mis felicitaciones por excelente conferencia y tema importante para estos tiempos. Cristina Aparicio también nos dice, gran reto sobre todo hoy en día, en que gran parte de la población estamos en la dinámica del home office, los riesgos son mayores, pues sí, desafortunadamente sí, pero si tienes las debidas providencias, cautelas, no te va a pasar nada malo. Jorge Villegas, es necesario verificar las páginas de internet antes de suscribir nuestros datos personales. Excelente ponencia. Sí, claro que sí, estimado Jorge. Siempre es importante esto. Por más trivial o más cansado o más molesto que parezca,
siempre deben de checar esos datos, porque de lo contrario nos podríamos arrepentir. Entonces hay que tenerlo siempre bien en cuenta. Sergio Victoria, felicidades por la organización de esta grata ponencia. Bueno, pues muchas gracias a ti, Sergio. Zacarías Juan, excelente saber de los riesgos, pero también está el hacking ético y qué valor le agregas. Gracias, maestro. Sí, claro que sí. A ver, el hacking ético es fundamental. Hay muchos, incluso el más famoso de los hackers en el mundo, Kevin Mitnick, bueno, ahora está al lado de los buenos, al haber estado haciendo tantos daños a través de diferentes ciberataques, etcétera. Hoy por hoy ayuda al reforzamiento de la seguridad informática de las instituciones y corporaciones. En España, por ejemplo, está Chema Alonso, que está reforzando siempre las actividades y los mecanismos en Telefónica. Es muy importante lo que es el hacking ético en la actualidad. Nancy Arlet, saludos, Nancy. Excelente recomendación de actualidad, que nos actualicemos. Gracias por la información. No, pues gracias por el comentario, Nancy. Josefina Eusebio, felicitaciones por la ponencia, muy ad hoc en tiempos tan difíciles. Pues sí, lamentablemente, y deben de cuidar mucho a sus niños. Recuerden, si llega a pasar algo, no se puede decir que no hay legislación aplicable. Claro que lo hay. Claro que hay mecanismos. A veces lo que lamentablemente nos vamos a topar en la vida práctica es que las instituciones no sepan, o que las personas dentro de las instituciones, más bien dicho, no sepan cómo proceder, ¿no? Tú vas a la Fiscalía del Estado de Jalisco y te deben de remitir a la Policía Cibernética. Y no lo hacen. O si lo hacen, pasa tiempo y ese tiempo es oro molido. Otro caso, yo soy víctima de un acto de violencia digital. ¿A qué instituciones puedo recurrir? ¿Bajo qué herramientas jurídicas yo puedo utilizar? Bueno, está desde la denuncia hasta el procedimiento por vía civil contra daños a la imagen y a la honra, ¿no? Al daño moral causado. También está la vía de los derechos humanos a través de los protocolos ya latentes por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, si es el caso. También lo que está en el ITEI, en dado caso también para tener el debido seguimiento según el caso que se presente, de acceso a la información, de transparencia, etcétera, ¿no? De gobierno abierto. Eso es importante. Pues no sé si existe alguna otra pregunta que quieran dejar en los comentarios. El día de mañana les anticipo, les dejo este importante spoiler, que tendremos, bueno, estaré yo de nueva cuenta, será un privilegio acompañarlos, pero también estarán muchos otros colegas de América Latina, en donde estaremos hablando del panorama de la ciberseguridad, justamente en toda América Latina, porque es complicado el panorama y como ven, en fenómenos del ciberespacio, nada está desentendido por el hecho de decir, bueno, es que yo soy de otra parte del mundo, esto no va conmigo, y no es cierto. Hoy por hoy, nada de eso es válido. No es un argumento, es una falacia lo que estás diciendo. David Velasco, ¿no cree que la cibernética ha rebasado la cuestión legal y jurídica, debiendo ser revisada constantemente la normatividad? Lamentablemente aquí el hecho es que se vea como que el derecho y la tecnología son como el agua y el aceite. Yo sostengo firmemente que no lo es. Yo sostengo también que el hecho de hablar de innovación tecnológica no es solamente índole de avance por el crecimiento informático, sino también por el hecho de decir, hay un velo jurídico que tiene que decir aquella innovación. Estás haciendo consecuencias que tú no tenías previsto, por supuesto, pero que claramente a través de tu tecnología puedes causar daños y violaciones a derechos humanos de diferentes personas, de varios ciudadanos. Entonces es ahí que el derecho no se puede quedar bajo ninguna circunstancia atrás. Y hay claros ejemplos de que el derecho se está optimizando al hecho de decir, bueno, que en la Unión Europea son garantes del hecho de hablar de los derechos digitales, de las comisiones de expertos en temas de inteligencia artificial, en el hecho de estar hablando de la justicia online, que por cierto en nuestro país todavía falta camino, solamente se dijo, no se cumplió, que es otra cosa, porque lleva un proceso, porque no es hacer un copy-paste, no es
como malamente nuestro país ha hecho, ¿no? Con el nuevo sistema penal acusatorio, que al principio hubo muchos problemas y hasta la actualidad sigue existiéndolos, ¿no? Por distintos contextos y situaciones, o por los modelos de seguridad social en ese entonces copiados del modelo alemán, o en este caso, en las tecnologías de la información, decir que Estonia tiene jueces robot y que ya por eso México también tiene que tenerlo ya. Todo el mundo debe de saberlo hacer. Señores, dijeron eso desde que pasaron mucho tiempo de inactividad en los juzgados. ¿Y qué pasó? No, reabrieron toda la actividad y las colas de gente enorme. ¿Dónde quedó la justicia online? Yo nomás les digo, o sea, está en el proceso, pero que no vengan ciertas personas a opinar de lo que no saben o a decir lo que va a llevar un proceso, porque es natural. Las cosas no se hacen porque yo quiero que se hagan de un día a otro, llevan su proceso y esperamos que no sean 30 o 50 años, ¿verdad? Que sea mucho más breve el tiempo de espera. Zacarías, pregunta maestro, ¿la presentación podrías compartirla si fuera posible? Claro que sí, estimado Zacarías. Luz del Rosario Vázquez, hola, ¿cómo estás, querida Rosario? Agradezco la importantísima información que comparte el licenciado Rodolfo. Mira, qué correcta. Es vital hacer conciencia de toda esta información para evitar futuras consecuencias sociales y jurídicas. Pues sí, lamentablemente sí, si no se toma en cuenta que cada acción detona en algo lamentable, pues nos vamos a ver en riesgos. El hecho de decir, publiqué una foto mía cuando estaba con mis hijos en la escuela y se ven los escudos de los uniformes, se ve la dirección de la escuela, se ve el nombre de la institución, la geolocalización pone por default en Facebook dónde estaban ubicados. Todo eso, señores, ponen al descubierto para que sus hijos, más allá de ser molestados en línea, puedan ser secuestrados. Cuidado con eso. Cuidado con el hecho de utilizar TikTok, cuidado con utilizar cualquier red social y dar todos los beneficios para que accedan a toda su información personal. Recuerden que la información personal, los datos son el petróleo del siglo XXI. Marisela Morales, muy importante es informarnos sobre todos los derechos y la legislación de todo esto y tener cuidado qué publicamos. Sí, claro que sí. Pues justamente, bueno, pues mañana no va a ser para infundir el terror, para nada, es crear conciencia juntos y pues ir rumbo a lo que todo el mundo deseamos dentro de este grupo de expertos y dentro de todo lo que debemos de incorporarnos como sociedad, que es rumbo a la construcción y consolidación de una ciudadanía digital, donde esto no se vea como un riesgo de decir que te van a vulnerar derechos humanos, que te van a vigilar 24/7, sino para que verdaderamente podamos tener toda la información a la palma de nuestra mano, pero tengamos el criterio suficiente de decir, esto está bien, esto está mal. Es una labor muy difícil. Esperemos que podamos cada vez ir ganando más batallas dentro de este largo proceso. Bueno, pues sin más, les agradezco a muchos de los que están conectados a través de redes sociales, a los que estamos aquí en este grupo a puerta cerrada, también les agradezco muchísimo. Y bueno, el día de mañana esperen la segunda videoconferencia dentro de esta primer jornada digital, en donde estaremos con grandes expertos, en donde, bueno, estaremos hablando muchos puntos y desde luego deseamos que hagan latentes sus preguntas y por supuesto sus comentarios. Bueno, pues les agradezco mucho, les mando un gran abrazo a la distancia y nuevamente pues muchas gracias por acompañarnos en este primer evento y acto en estas temáticas. Gracias al gobierno de Guadalajara y bueno, pues en esta coordinación con Coffee Law Sociedad Civil. Cuídense mucho, mañana nos vemos y continuamos con las actividades. Hasta pronto.